Les habla Alejandro Cueva Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 21 de mayo de 2024. En esta ocasión, 29ª presentación de esta serie, abordaremos el tema sobre manipulación política de la huelga en la UNAM, 1999-2000, versión revisada y ampliada. Recordemos que las citas van entre comillas y que neuromentego alude a cerebro, pensamientos y ego. Comencemos. Comunicaciones bioenergemales del 15 al 19 de noviembre de 2015. Invitamos a los bioenergemas de Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México. Francisco Barnés de Castro, ex rector; Guillermo Soberón Acevedo, ex rector; Octavio Rivero Serrano, ex rector; Marcela Meneses Reyes, egresada de posgrado; y Alejandra Bravo de la Parra, investigadora y nuera de Soberón. Todos los que mencioné, excepto el nefasto de Ernesto Zedillo, todos ellos son miembros o egresados de la UNAM. Una vez más enfatizamos que quien deseara declinar la invitación a las biocomunicaciones, que nos lo hiciera saber. Como siempre, todos los bioenergemas aceptaron la invitación. Ernesto Zedillo, provocaste la huelga en la UNAM de 1999-2000, afirma con su cabeza y dice: sí, acepté que irrumpieran en la UNAM personas ajenas a esa institución, a la UNAM, para frenar las actividades académicas con la finalidad de desprestigiarla, atentando contra su vida laboral y académica, y luego de ver a personas interesadas en apropiarse de ella, nacionales y extranjeras, lo que esas personas pretendían era dogmatizarla. ¿Qué quieres decirles a los universitarios de la UNAM? El bioenergema de Zedillo les dice que los admiro, los respeto y valoro el que pertenezcan y se sientan orgullosos de la UNAM, que muchos de ellos destaquen sin pretensiones, que desarrollen sus capacidades para el beneficio de la humanidad, y que también muchos de ellos, en situaciones semejantes a las que yo viví y en las que crecí, han podido salir adelante con sencillez, con el esfuerzo que la misma institución transmite. Por otra parte, me avergüenza y me disculpo ante todos los universitarios que tuvieron que abandonar la institución cuando mi neurometego estúpida frenó a la UNAM, orillándolos a irse a otras escuelas privadas a concluir sus estudios. Zedillo, y a los que dejaron de estudiar por no poder pagar una escuela particular, ¿qué les dices? Que lamento mucho haberles quitado esa oportunidad en sus estudios de una manera que pudieran sostenerlos. ¿En qué país te hubiera gustado haber nacido? Si le preguntara a mi neuromentego, le diría que en China, Japón, Estados Unidos, pero en ningún país se sentiría satisfecha. Es decir, el desdén de mi neuromentego de haber nacido en otro país se entiende mejor si se explica que la neuromentego quiere negar la realidad de su existencia. Zedillo, ¿reconoces como tuyas estas respuestas de la comunicación bioenergemal del 11 de octubre de 2008? Sí, doctor. Retomamos la comunicación bioenergemal actual. Zedillo, estuvieron Francisco Barnés y tú coludidos para llevar a huelga a la UNAM
del 20 de abril de 1999 al, digamos, 24 de abril de 2000, un año y días de conflicto aproximadamente. Sí, estábamos de acuerdo. Había ese acuerdo implícito. Barnes, al inicio de la huelga, rodeado de periodistas, sin venir al caso, declaraste que la huelga no sería breve, que estabas preparado para una huelga que iba para largo. ¿Cómo fue? Explicación no pedida. Venía el ¿Venía al caso esa declaración, Barnes? No, doctor, porque ahí demostré, mi bioenergema hizo evidente el plan que se tenía en contra de la UNAM. Convencido del burdo manejo político de la huelga de los integrantes de la UNAM, por mi parte, en agosto 21 de 1999 y un mes después, en septiembre 25 de 1999, publiqué en la revista inglesa, médica inglesa, Lancet, 2 artículos, y en octubre 7 de 1999, por invitación, publiqué un artículo en la revista científica inglesa Nature. En los 3 artículos denuncio la manipulación política de la huelga en la UNAM. Hago un llamado a la comunidad científica internacional para protestar por la huelga y por el rescate de la UNAM. Y además, en el artículo publicado en Nature, responsabilizo a Barnes de estar coludido con el gobierno de Zedillo para declarar y sostener esa prolongada y deletérea huelga de los integrantes de la institución universitaria. Aproximadamente un par de semanas después del artículo publicado en Nature y 6 meses después de iniciada la huelga, 1. Los ex rectores Guillermo Soberón Acevedo y Octavio Rivero Serrano acudieron a un noticiero televisivo para comunicarse con relación a esa huelga en la UNAM, lo cual no se les había ocurrido hacerlo antes. ¡Qué curioso! 2. También 2 semanas después de lo anterior, precisamente el 12 de noviembre de 1999, un mes después del artículo en Nature, precipitadamente y con evidente alivio para él y para todos, Barnes renunció a la rectoría. Y 3, aceleradamente, a la semana siguiente, el 19 de noviembre de 1999, 5 semanas después del artículo publicado en Nature, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, a la sazón secretario de Salud del gobierno de Zedillo, fue nombrado rector. Juan Ramón supo calmar los ánimos que estaban muy exacerbados. Solo hago notar 2 antecedentes. Primero, que el 5 de agosto de 1999, 2 semanas antes del primer artículo de The Lancet, Barnes amenazó señalando que si el paro de labores continuaba, la UNAM pudiera cerrar sus puertas indefinidamente. Imagínense nada más, qué necedad. ¿Fue así, Barnes? Así fue, y afortunadamente no se realizó, doctor. Y segundo, que entre el 25 y 28 de agosto de 1999, apenas una semana después del primer artículo publicado en Lancet, Zedillo cambia su discurso arrogante. Una semana después del primer artículo, cambia su discurso arrogante y elusivo del conflicto universitario por uno en el que lanza un aparente ultimátum a los huelguistas para terminar el paro antes de usar métodos del Estado. Uy, uy, uy. Miren nada más. Falsa firmeza totalmente. Zedillo aceptó que así fue. Todo es que los artículos empezaron a publicarse, pudimos enviar múltiples cartas al extranjero con copia de 1, 2 o los 3 artículos en cada sobre.
Nos dirigimos a diversos organismos y personalidades internacionales. Algunos no contestaron, pero de otros, muy amables, recibimos respuestas de apoyo. Cedillo, te comentaron algo al respecto a algunos representantes en México de organismos o personalidades internacionales. A mí directamente no, simplemente hice llegar eso al secretario de Relaciones Exteriores de ese entonces. En realidad, era secretaria. Se le hizo esa notificación y que se les informara qué había al respecto de la huelga. En otro momento sí me dijeron sobre la huelga en una reunión internacional. Por eso era apremiante dar una respuesta y que se resolviera el problema. Se muestra, se muestra obviamente incómodo. ¿Algún comentario que vio recuerdes en especial? Alguien comentó que la máxima institución académica está en problemas y cuando esto sucede el país se quiebra. Ponle vigas y buenos cimientos a tu institución, de lo contrario tu país se viene abajo. Me dijeron. Rosario Green Macías, siendo secretaria de Relaciones Exteriores, te tocó enterarte e informar a los interesados sobre las cartas y copias de los artículos que enviamos al extranjero durante la huelga en la UNAM de 1999-2000. Rosario aceptó que así fue. En general, ¿cómo fue tu experiencia al respecto? De pronto empezaron a llegar llamadas de otros países sobre la complejidad interna en la UNAM y nosotros nos fuimos dando cuenta cómo habían sido ellos enterados. La pregunta de algunos fue por qué usted enviaba las cartas como informando de manera personal y a la vez preocupado por la comunidad universitaria, dado que en algunos países suele ser diferente. Su manifestación suele ser institucional, colectiva, y eso le llamaba la atención, como si no tuviéramos derecho a hacerlo. ¿Qué les pasa? Solo tuvimos que dar una respuesta breve y de solución, porque querían saber qué responderle a usted, pero nosotros no sabíamos exactamente qué podía implicar un movimiento más serio y formal. Ahora nos damos cuenta que la trascendencia fue mayor. Rosario nos presenta una bioescena en la que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibe un fax con la información que enviamos al extranjero, lo cual le agradecimos. Cedillo, ¿qué grado de influencia hubo de los organismos financieros internacionales para agredir a la UNAM con la huelga de 1999-2000? Principalmente de dos países, doctor. Uno de este continente y otro europeo. Nunca falta quien venga aquí en complicidad con algunos políticos locales endebles y corruptos a provocar confrontaciones entre los estamentos de nuestra población y a saquear los bienes de México. Muy cierto, doctor. Cedillo, autorizaste que por fortuna meses después de que se declarara la huelga, Soberón y Rivero acudieran a un noticiero televisivo para hacer público su pronunciamiento. Sí, no lo negamos, doctor. Soberón y Rivero aceptaron que así fue. Cedillo, decidiste que Barnés renunciara a la rectoría de la UNAM el 12 de noviembre de 1999. Sí, doctor. Barnés aceptó que así fue. Aclaro que el 10 de noviembre de 1999, 2 días antes de la renuncia, 64 miembros del Consejo Universitario apoyaron la huelga promovida por Barnés y solo 10 estuvieron en contra de ella.
Es decir, hubo muchos serviles que demostraron estar involucrados por omisión o por comisión en el problema. Barnes aceptó que así fue. Cedillo, cómo se condujeron contigo los ex rectores, como por ejemplo Soberón y Rivero durante la huelga, como aliados, doctor, explícitos, no más bien como encubiertos, para no ser tan obvios. Soberón y Rivero aceptaron que así fue. Cedillo, influiste para que nombraran rector de la UNAM a Juan Ramón de la Fuente. Por supuesto, sí, porque tendría que arreglar ahora lo que ya se nos había ido de las manos y alguien que actuara políticamente de manera titubea en este momento para no perjudicar a nadie. Juan Ramón aceptó que así fue. Cedillo, dentro de la innegable efervescencia de los diferentes sectores universitarios a favor de la UNAM, que tanto influyeron esos 3 artículos que publiqué para que 2, 4 y 5 semanas después de publicado el artículo en Nature, respectivamente, se desencadenaran los 3 eventos que he descrito. Primero, la visita de Soberón y Rivero al noticiero televisivo. Segundo, la renuncia de Barnés. Y tercero, el nombramiento de Juan Ramón. Sí, doctor, totalmente. Hubo una alarma a nivel internacional y llevó a que esto se detuviera. De lo contrario, hubiera continuado. Máxime que muchos estudiantes de la UNAM habían estado becados en Inglaterra y otros países. Cedillo, me enviaste de gobernación a una mamá vestida con chamarra masculina de la UNAM con su hija adolescente, en realidad a merodear. Pero, según esto, indagando trivialidades, sí, doctor, hubo esa indicación para que desde la UNAM averiguaran. Ya se sabía de usted y había una información suficiente. Influyeron esos 3 artículos en tu gobierno para ayudar a reblandecer y terminar por quebrar y desbaratar tu cerrazón en contra de la UNAM y tu oportuna obediencia a influencias externas e internas también. Sí, doctor, es como lo describe precisamente. Soberón, convocaste a tus cuates para que protestaran en Nature por mi artículo. Sí, doctor, aunque no hubo una respuesta como me hubiera esperado. Soberón se aceptó como totalmente incongruente al comportarse de esa manera. Soberón, mencionas este asunto de la huelga en la UNAM de 1999-2000 en tu reciente libro de memorias o no. No, doctor, comento de manera colateral, pero no en específico. ¿Qué te reprochas, Soberón, a 15 años de la huelga en la UNAM? El haber actuado sin responsabilidad y el haber dejado que las cosas se complicaran más. Pretender pasar como conocedor de un asunto de organización, digamos, académica, es muy difícil. Compararlo con la diligencia política. Te sobreestimaste, sí, sí. Me sobreestimé, doctor, porque sentía el apoyo de otros políticos, pero después me quedé solo. Rivero, que te reprochas a 15 años de la huelga en la UNAM, mi desatino al apoyar proyectos sin sentido. Marcela Meneses Reyes, ¿qué te parecen estos aspectos relacionados con la huelga en la UNAM de 1999-2000? Para mí, doctor, es como una mina de oro que se descubre. Se tiene que cuidar para prevalecer. Ella hizo su tesis de doctorado en sociología sobre esta huelga en la UNAM y llegó el momento en que por instrucciones de Soberón, su director de tesis le dijo, comillas, te vamos a dar tu doctorado, pero ya deja de indagar sobre esa huelga en la UNAM.
se cierran las comillas, de seguir indagando hubiera descubierto los 3 artículos que yo había publicado y que fueron los que en realidad frenaron la huelga. Lo nieguen, lo oculten o no lo quieran aceptar. Esa es la realidad. Cedillo, que la Policía Federal Preventiva entrara en Ciudad Universitaria y que detuvieran a algunos jóvenes estudiantes solo fue una burda y violenta maniobra para calmar los ánimos caldeados entre la comunidad universitaria y terminar con el alboroto que tú y tus cómplices armaron para que así finalmente todo volviera a la normalidad. Sí, doctor, interpreta correctamente la manipulación que estaba haciendo para esconder la finalidad que había detrás de toda la intimidación desbordada en la CEU. Cedillo, diste instrucciones para que la Policía Federal Preventiva se retirara del recinto universitario el 23 de abril de 2000 para que el problema concluyera definitivamente. Tuvo que ser así, doctor. La Policía Federal Preventiva había ingresado el 6 de febrero de 2000, violando la autonomía universitaria. Cedillo, 15 años después del suceso, ¿qué opinas de haber promovido esa huelga? Un franco error en el que tuve que evidenciar el favoritismo al Politécnico, Instituto Politécnico Nacional IPN. Esto, como veremos, es solo una salida que él quiere, en la que se quiere esconder. Ya veremos lo que dice después. Y el no favoritismo a la UNAM. Y en donde además hizo evidente las alianzas políticas para desvirtuar a la UNAM y que decayera. En todo este pleito de Cedillo con la UNAM, detrás está el pleito que traía con Carlos Salinas de Gortari. Por supuesto. Barnés, 15 años después, ¿qué opinas de haberte coludido en ese atropello del gobierno de Cedillo contra la UNAM? Una traición a la UNAM y, por supuesto, a México. Entre comillas, afirma Barnés enfáticamente y acongojado, seguramente ignorado por universitarios y por el gobierno y por todo mundo. Y así sigue hasta el momento actual. Ignorado y desdeñado. Posiblemente despreciado también. Cedillo, ¿a qué se debe que cuando los problemas internos de México se dan a conocer en el extranjero es cuando el gobierno se apresura a corregirlos? Porque se va a tener una evaluación y hay evidencia de que las cosas no están resultando bien y que no se podría ocultar, y eso, tanto económica como políticamente, te desprestigia, sobre todo, como en este caso, se hace patente a un país que no tiene en ese momento interés de apoyar a los presidentes, sino que es líder y promotor de la cultura, de la ciencia y de la educación. ¿A qué país te refieres? Inglaterra. Cedillo, que te envalentonó para armar este fallido agravio contra la UNAM. Doctor, mi neuromentego no es muy hábil para anticipar los conflictos y las consecuencias de los mismos. Es la lealtad a la institución la que te llama la atención de los egresados de la UNAM, Cedillo. Sí, doctor, y que la manifiestan en donde quiera que van. Octavio Paz vio colapsó en 1998. Habrías protestado como obviamente no lo hicieron a tiempo y con firmeza o en tiempo y forma las autoridades del momento ante esa huelga. Sí, doctor, por supuesto.
Ya se sabe que mexicano y egresado de la UNAM la defiende. Quien se vive como extranjero y no la defiende y se ha vendido o es traidor, obviamente no lo va a hacer. Cedillo, supones haber apoyado al Politécnico en todo lo que habías podido. No, doctor, no lo hice. ¿Qué te detuvo? No lo sé, posiblemente las condiciones. Bueno, motivos pudiera haber muchos, pero simplemente no lo hice, doctor. Entonces, ¿hubo favoritismo real al Politécnico o tampoco? Viéndolo así, tampoco, doctor. Nunca te sentiste satisfecho de pertenecer al Instituto Politécnico Nacional, ¿cierto? Cierto, doctor. ¿Tiendes a mentir, Cedillo? Sí, doctor, reconozco que sí. Al extremo de reconocerte y aceptarte como ignorante, disfuncional y bioenergema parásito. Sí, doctor. Sí que, Cedillo. Así me considero, doctor. ¿Gustas añadir algo más? No, doctor. Agradecimos a todos los bioenergemas que hasta este momento habían participado por su colaboración. Comento brevemente que yo también fui alumno del CINVESTAB, el Centro de Investigación del Politécnico. Lo conozco y estimuló considerablemente mi desarrollo profesional. Ahora, en marzo de 2024, podemos afirmar que, como obcecado neoliberal conservador, Cedillo quiso malbaratar la institución y el amplio, costoso y codiciado terreno de más de 7.300.000 metros cuadrados, o sean 730 hectáreas, que ocupa a ambos lados de la principal avenida de la Ciudad de México, la Avenida de los Insurgentes Sur. La finalidad neoliberal al privatizarle era transformar a la UNAM en una institución que se condujera como privada, que cobrara colegiatura, lo cual reduciría considerablemente la población estudiantil, que censurara los programas de enseñanza liberales por otros conservadores y que las investigaciones también dejaran de estar al arbitrio de los investigadores y se sujetaran a los lineamientos de censura moralista que, por supuesto, es incompatible con una institución laica. De hecho, el bioenergema de Alfredo Torres Larios. Anótenlo por si quieren indagar al respecto. Alfredo Torres Larios, investigador del Instituto de Fisiología Celular, afirmó que parte de los motivos que lo llevaron a suicidarse el 9 de septiembre de 2021 dentro de su propio laboratorio fue la molesta e insistente incomodidad que le provocaba que con frecuencia estuvieran censurando lo que investigaba. Sin duda, a la institución la han invadido neoliberales, conservadores, moralistas y censores, enemigos del conocimiento global de cualquier tipo, que no vaya de acuerdo con sus posturas. Comunicación Bienergemal del 13 de diciembre de 2015. Por órdenes de Cedillo, los 3 artículos que publiqué fueron censurados para no darse a conocer. Juan Ramón supo de ellos, pero por deseo expreso de Soberón también. Obedientemente, muy obediente, Juan Ramón los omitió. Soberón se justificó afirmando que le incomodó la forma tan contundente en la que se habla de los acontecimientos, la claridad y la certeza con la que se expresa. Soberón nunca pensó en hacer algo para detener la huelga, pero sí le incomodó que yo lo hubiera hecho y añadió, la publicación de los artículos no hubiera sucedido si hubiéramos denunciado poco después de que empezó la huelga y hubiéramos podido frenar los acontecimientos. Y ese hubiese sido un momento que recordar.
y aceptó que a él le hubiera gustado tener ese acierto. Todo quiere, él nada más, todo para él. ¿Quién sabe qué vacío quiera llenar? Ya aclararemos más adelante. Cuando Juan Ramón ya era rector de la UNAM, Ignacio Solares lo entrevistó acerca de la huelga de 1999-2000, pero Juan Ramón, nunca mencionó el papel que los 3 artículos que publiqué tuvieron para que la huelga terminara. El Bioenergema de Ignacio Solares comentó que esa información de los artículos le parecía muy valiosos, los artículos, máxime que dieron oportunidad de que se conociera lo que realmente estaba ocurriendo dentro de la institución. Y por lo mismo, su libro así queda incompleto e intrascendente. Por haber publicado los 3 artículos, Juan Ramón me felicitó por haber hecho caso a su bioenergema. Me dijo, qué amable. Rivero, no me extraña, doctor, porque siempre se ha conducido de esa manera, firme, con la convicción de apoyo a la UNAM y a lo que sea justo apoyar. Soberón, fue un golpe a mi ego, doctor, porque dejaba claras las circunstancias y los eventos que antecedían a la huelga. Al igual que el rencoroso de Cedillo, Soberón aceptó ser mucho peor, doctor. Soy un hombre que ni yo mismo me tolero. Siempre justifico mis acciones y decisiones. ¿Qué te hizo así? Tal vez que siempre hubo en la familia un estatus que propiciaba que se diera el poder, pero no fue de la mano con las mejores condiciones humanas, con los mejores principios o valores humanos. Hubo deslealtades, abusos, decepciones. Soberón aceptó haber sido objeto de abuso sexual de los 6 a los 7 años de edad de parte de un empleado de la familia. El abuso terminó porque su madre lo descubrió y a él lo responsabilizaron. Fueron algunas ocasiones, afirmó, pero lo más fuerte no fue esa experiencia, sino en la forma en que me reprimieron y me reprendieron. Primero fue mi madre y ella enteró a mi papá y los dos se enojaron mucho, pero no hicieron nada. Y así era siempre. ¿Qué secuelas consideras que te dejaron esos abusos? Mi madre me descubrió masturbándome, simplemente me reprendió. El abusador no volvió. Entonces, esa experiencia me dejó una secuela de injusticia que yo mismo he llevado a todas partes, doctor. Gracias por preguntarme por qué no lo había hablado con nadie así, sinceramente. Por eso me considero inadecuado y estar justificando mis actos, mis decisiones que yo mismo sé que fueron inadecuadas. A mi neuromentego no le interesan los demás. Por eso, Galo Soberón y Parra, padre de Guillermo Soberón, lamentó no haber escuchado a su hijo como debieron hacerlo, entre comillas. Dado los conservadores de sus padres, intuí preguntarle a Soberón, ¿has tenido algún sueño en el que alguna figura religiosa o algo similar se presente? Sí, doctor, a veces he tenido sueños con figuras religiosas. Recuerdo alguno en el que estaba en una iglesia y una figura religiosa se caía sobre de mí y despertaba. Tal vez San Martín de Porres. Alguna, sí. Soberón, era mulato el sujeto que abusó de ti cuando niño. Sí, doctor. ¿Cómo lo intuyó? ¿Qué te caía encima en tu sueño? Un personaje de esas características. ¿Ya lo relacionaste? Sí, doctor. Gracias. ¿Era él muy creyente? Sí, era muy creyente, muy apegado a la iglesia.
¿Eres corrupto, Soberón? Sí, doctor. ¿Eres tartufo, Soberón? Sí, doctor, también. ¿Te reconoces y te aceptas como ignorante, disfuncional y bioenergema parásito, Soberón? Sí, doctor. También me acepto así. Mario Soberón, ¿qué opinas de lo que escuchaste de tu padre? Eso me parece sincero y respetable, doctor, pero al mismo tiempo es un ejemplo más de cómo justifica sus errores y la dificultad para aceptarlos, pues no me parece suficiente para que las personas, gran cantidad de ellas, tengan que padecer por una decisión mal tomada. Alejandra Bravo de la Parra, ¿qué opinas del comportamiento de Soberón, tu suegro, durante esa huelga, doctor? Pues es algo que no debió de haber ocurrido, pero era fácil encontrar la corrupción en la institución y no la solución. Pero me entero que con su ayuda, doctor, pudo concretarse, recuperar a la UNAM. Cedillo, por la forma en que te involucraste a las autoridades universitarias, por la forma en que involucraste a las autoridades universitarias durante la huelga. Intentaste hacerlas responsables de lo que tú eras, el perpetrador intelectual abusando de tu ventajosa posición de presidente. ¿Fue así? Sí, doctor, así fue. Es tu estilo habitual que los demás ejecuten lo que tu rostro es incapaz de enfrentar. Totalmente, doctor. Cedillo, encubres tus problemas, te escondes tras terceras personas, como las autoridades universitarias que en aquel tiempo manipulaste. Ha sido así, Cedillo, así ha sido, doctor. Al querer manchar a la UNAM, la enalteces, al renegar de México, te exhibes. ¿Qué opinas? Son las palabras exactas para cómo me siento y cómo actúo, doctor. ¿Qué le da a tu existencia esa atribulada insatisfacción que recala en tu apenado semblante? El maltrato de que fui objeto y los abusos sexuales y de todo tipo de que fui objeto. ¿Quién abusó sexualmente de ti en la infancia? Un vecino, amante de mi madre. Fuiste tratado como hijo ilegítimo por tu padre. Sí, doctor, así fue. ¿Has abusado sexualmente de menores de edad y o de personas de mayor edad? Sí, me atraen mucho los niños y me gusta manosearlos y también a jóvenes. Solo varones. Eres efebofílico. Sí, doctor, principalmente. Cedillo, ¿qué opinas de la investigación bioenergemal? ¿Qué es la aportación a la humanidad que hacía falta? Es excelente. Además de Soberón y Cedillo, todos, todos los presidentes conservadores y neoliberales de México, aunque no los únicos, desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto, sufrieron abuso sexual en la infancia y, en consecuencia, son abusadores sexuales, principalmente efebofílicos. El abuso sexual que Vicente Fox padeció fue muy aberrante de parte de su madre, pues echó a perder su sexualidad al extremo de que sus erecciones siempre fueron o han sido muy dolorosas. Se le llama dispareunia. Aún después de que lo operaran de la fimosis o estrechez del prepucio, secuela del abuso sexual. Esa molestia pudo ser un factor por el que no tuvo hijas o hijos biológicos, solo hijas adoptadas. En el caso de Soberón, después de haber vio colapsado su bioenergema en un desplante de oposicionismo adolescente y de arrogante cinismo. Bioenergema afirmó que, cuando secretario de Salud le hubiese
gustado que Miguel de la Madrid lo invitara a las juergas habituales que tenía con algunos de sus cercanos colaboradores. Así es de veleidoso y contradictorio. Incluso su bioenergema está muy afectado. Pernicioso, Soberón Acevedo. Comunicación bioenergemal del 18 de noviembre de 2015. Junto con otros bioenergemas que ya han participado, invitamos a los bioenergemas de Miguel de la Madrid, economista, expresidente de México; José López Portillo, abogado, expresidente de México; Galo Soberón y Parra, médico; y Alejandra Barra Bravo de la Parra. Soberón, cuando secretario de Salud intentaste modificar el Hospital General de México. Sin éxito. ¿Fue así? Sí, doctor, así fue. ¿Qué pretendía, Soberón? Afectar el Hospital General. Miguel de la Madrid, ¿apoyabas esa moción soberanista en el Hospital General? Sí, doctor, realmente no me importaba lo que le ocurriera al Hospital General. Fíjense lo que acaba de afirmar. Sí, doctor, realmente no me importaba lo que le ocurriera al Hospital General. Las cuestiones estaban enfocadas hacia otras instituciones como Pemex, no el sector salud, no la Secretaría de Salud. ¿Estás diciendo que Soberón actuaba motu propio? No precisamente eso, pero si tenía ese apoyo de mi parte, ahí empieza a girar las respuestas de Miguel de la Madrid. ¿Y qué opinas ahora de las acciones de Soberón? Que fue negligencia de mi parte. Sigue en el carrusel de sus respuestas y de las intenciones de Soberón. ¿Qué opinas? Que estaba actuando equivocadamente y eso, a final de cuentas, perjudicó al país. Esto es lo que debió de haber contestado desde un principio. Retorcido y enclenque su bioenergema. En ese entonces publiqué un artículo periodístico de título La función médico-social del Hospital General, periódico El Día, página 21, 30 de octubre de 1985. Soberón, ¿tuvo ese artículo alguna influencia en tu plan? Sí, doctor, sí hubo influencia de ese artículo que escribió usted. ¿Qué decidiste? Que se frenara el plan. ¿Qué opinas ahora de ese plan que tenías? Que estuvo mejor que usted escribiera ese artículo y que se hubieran podido frenar los acontecimientos. Que se hubieran podido frenar o que se hayan frenado, Soberón. Sí, doctor, corrijo, que se hayan frenado. Soberón, escribiste estos aspectos en el libro de tus memorias, así no. Doctor, ¿se confirma entonces que se trata de un libro de contenido con verdades a medias? Sí, doctor, es correcto. Alejandra Bravo de la Parra. ¿Qué opinas de lo que escuchaste de Soberón, doctor? Pues independientemente de las verdades que él maneja, es inevitable que cuando una neuromentego acepta actuar de esa manera, se impide vivir tranquilamente. Digamos que él mismo tiene su propia sanción. Es un hombre que vive agobiado permanentemente. Soberón involucró en sus corruptelas a Jaime Martuchelli Quintana, quien lamentó haber aceptado. Sin embargo, dado que Martuchelli conoce todos los manejos de Soberón, si hablara al respecto, sería un desastre para Soberón. Alejandra Bravo de la Parra, ¿qué opinas de esos manejos de Soberón? Que son respetables, pero no estoy de acuerdo porque son finalmente acciones que solo benefician, entre comillas, a unos cuantos. Son acciones en donde se corrompen las personas y una vez que se inicia, ya
no tiene solución. Rivero supo del artículo que publiqué a favor del Hospital General. Me llegué a enterar de manera fortuita, doctor, porque la publicación la encontré sobre el escritorio de un compañero. Muy bien, Ergemal, ¿no te parece, Rivero? Sí, doctor, ahora podemos entender que tenía que enterarme y que era relevante enterarme. Y yo le comenté a mi compañero que usted así escribía. ¿Qué opinas del artículo? Me parece muy puntual y muy directo al señalar lo que estaba ocurriendo en el hospital. Miguel de la Madrid, ¿qué opinas de tu respuesta ante el temblor del 19 de septiembre de 1985 en Ciudad de México? Doctor, fue titubeante, lo reconozco. Yo mismo no sabía qué hacer ni qué indicaciones había que seguir. Imagínense nada más, el presidente no sabe qué hacer. Secretarios y asesores tampoco sabían qué hacer. Sí, doctor, sí sabían qué hacer, pero en ocasiones no los escuchaba. ¿Qué consideras ahora que pudiste haber hecho de inmediato entonces? Fíjense la respuesta. No sé. Repite lo mismo nuevamente. No solo su neuromentego es enclenque, sino también su bioenergema está muy debilitado. Lo maltrató muchísimo durante su existencia. No sé, doctor. Tal vez acentuar una alarma de ayuda para que todos estuviéramos protegidos. Te asustó haber asumido la responsabilidad de presidente de México. Sí, doctor, así fue, me asustó el no saber qué hacer, el si las decisiones iban a ser acordes al momento, el que yo mismo tenía miedo, soy muy influenciable. Miguel, ¿por qué aceptaste ser presidente? Porque era una oferta muy atractiva, doctor. El billete. Fue el temblor del 85 lo que te asustó principalmente. Sí, doctor, fue evidente que fue un momento muy difícil, quizá el más difícil, incluso a nivel internacional. Según tu opinión bioenergemal actual, ¿en qué radica que la atención internacional sea de tanto peso para los gobernantes de México y su observancia de los acuerdos? Porque del informe que el exterior reciba va a implicar las relaciones económicas y políticas que se establezcan y, a la vez, si las empresas extranjeras van a invertir o no. Y también de eso depende qué tanto exijan. José López Portillo, ¿qué te hizo decidirte por Miguel de la Madrid como tu sucesor? Algunos convenios que teníamos con algunos políticos y empresarios. ¿Qué impresión te dio su actuación? Que era muy débil de carácter y que se le dificultaba tomar decisiones más firmes y que no fueran riesgosas en cuanto a las políticas y la administración pública. Tus propias decisiones te dejaron un tanto maniatado. Sí, también, doctor. En sustitución de Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Salud, Cedillo no nombró a un médico como secretario de Salud, nombró a un abogado. A ti, como a Miguel, también te tenía sin cuidado el tema de salud, del sector salud, Cedillo. Sí, doctor. Son así algunos expertos financieros que solo lo macroeconómico y neoliberal les parece relevante. Sí, doctor, es una característica difícilmente podemos ubicar y aterrizar nuestras ideas. ¿Qué se los impide? Siempre estamos divagando, fantaseando y haciendo propuestas poco realizables, pensando más en un proyecto, en el presupuesto,
y en las ganancias que en objetivos. Son aleccionados durante su entrenamiento a conducirse de esa manera. Sí, doctor, y prácticamente esa postura elimina o omite a las personas. ¿Quieres decir que los anula como individuos? Sí, doctor. De ahí que algunos de ustedes se conduzcan como una auténtica nulidad. Sí, también no lo había ubicado así, pero así es, doctor. Al extremo de que al final de tu periodo hiciste que te prepararan en una televisora un video alusivo a tu gestión seccional en el que se ponderan tus escasos logros y se omiten tus múltiples yerros. ¿Fue así? Sí, doctor, así fue. Soberón, ¿qué opinas de la investigación Bienergemal? Es una investigación sui generis. Proviniendo de usted, es, titubea, va de acuerdo con los pensamientos innovadores que ha planteado, doctor, desde sus inicios a la fecha. Primero, doctor, es una investigación que apoya mucho la credibilidad del bioenergema, el cual hace que proyectemos lo que de nosotros mismos pudiéramos desconocer. Juan Ramón, que es un procedimiento muy innovador y que hacía falta para que mucha de la información que desconocemos o no se puede incluso dar a conocer, sepamos de ella. Soberón, ¿qué opinas de la comunicación bioenergemal? Es notable la participación y gusto que un bioenergema puede manifestar, sea el tema que sea el que se esté planteando. Primero, me agrada, doctor, me agrada la forma en que podemos saber de nosotros mismos y de los demás sin tener que mentirnos o andar con ocultamientos ni dañarnos. Juan Ramón, es una forma de conocernos, de interactuar mediante el bioenergema. Es afortunado contar con ella, la comunicación bioenergemal. En conclusión, primera, Justo Sierra, doctor, la educación como la salud siempre ha sido blanco de decisiones inadecuadas. Se sabe que la intención es afectarlas, porque de ellas depende el crecimiento de un país. Qué lástima que por eso se elijan en ocasiones o se vendan esos que se eligen y se aprovechan de esas instituciones. Segunda, Lucy Jiménez, doctor, como la tierra en un pantano, en este el agua difícilmente será clara como en el mar abierto y solitario donde se aprecia la vida con detalle y suspirando. Este es el contraste entre el proceder de los humanos. Nos gusta cómo usted aprecia la vida, intuyendo y hablando claro. Tercera conclusión, en la comunicación bioenergemal del 19 de diciembre de 2021, cuando ya había biocolapsado, el bioenergema de Soberón aceptó. Por un gusto saludarlo. Quien se encuentra en el poder pierde el objetivo de su función en la UNAM, como otros lo hemos perdido, y reconoció que su función en la UNAM afectó en cuanto al mal manejo y la pérdida de su esencia en la formación de profesionistas críticos. Cuarta conclusión, para colmo de males, dado que por su autonomía la policía tampoco puede ingresar al campus universitario, salvo que un presidente autoritario haga que entren a fuerza en la explanada de la rectoría, en las canchas deportivas y ahora incluso en las mismas escuelas. Desde hace décadas se encuentran sujetos que venden droga, como marihuana y cocaína, y no dudo que de otros tipos, para amedrentar a la comunidad universitaria y llevar a cabo sus desmanes. Las autoridades de la UNAM cuentan con un grupo de choque o vándalos llamados porros que se dedican a invadir, cerrar
robar y destruir las instalaciones de cualquier inmueble escolar o de otro tipo de la UNAM. El negocio está en construir, destruir, reconstruir. ¿El negocio para quién? Graue, ex rector, tiene una constructora. La última denuncia pública del afán por degradar a la institución fue la presión que por influencia de Graue padeció Hortensia Galeana Sánchez, directora del Instituto de Matemáticas, cambiándole de repente su eficiente personal administrativo, injertándole colaboradores incompetentes quienes se dedicaron a hacer gastos superfluos y onerosos con dinero que ella desconoce el origen. Finalmente tuvo que renunciar en diciembre de 2023 por recibir un trato que califica de, comillas, violencia de género y laboral y discriminación. Cierran las comillas. Quinta conclusión. Al hablar de Graue, me refiero al ex rector Enrique Graue Wiches, el más corrupto, negligente, explotador, abusivo y arrogante de cuantos rectores hayan ocupado ese sitial. Por la UNAM no siente otra cosa más que desprecio y solo la vivió como un botín. Lo demuestran sus hechos, como era de esperarse. Adivinen, de bebé sufrió abuso sexual por un rabino con quienes sus padres, por necesidad, lo dejaban a su cargo. Por eso casó con una mujer católica. Él ha afirmado que no soportó a la gente que no soporta. Él ha afirmado que no soporto a la gente jodida, tal vez relacionado con un fraude que su padre cometió. En un hospital de Pemex hizo que desplazaran a otro hospital, que lo cambiaran al jefe del servicio de oftalmología para colocar como jefe a uno de sus residentes, quien por supuesto también fue su amante. Quizá el sentimiento que más le caracteriza sea el odio y desprecio a ciertos grupos humanos y en última instancia a sí mismo. Miasmas de odio que anda desparramando por todas partes por las que deambula, corrompiendo y explotando a las personas con las que puede hacerlo, como los residentes en el Centro Oftalmológico Santa Fe, que construyó con dinero de la UNAM y con consultorios que renta a sus propios residentes y muy alta la renta. Sexta conclusión, como puede notarse, he insistido en estos sucesos porque son eventos que anteceden unos a la investigación Benergemal, además de que la propiciaron, y otros son colaterales a la misma. Todos los bioenergemas que participaron en estas bioexperiencias y los que han participado en ocasiones diversas en las comunicaciones bioenergemales durante los 32 años de investigación bioenergemal estuvieron de acuerdo con colaborar y en que sus respuestas, comentarios o preguntas pudieran publicarse. Muy amables por sus comentarios y por haberse suscrito.